Bueno, vamos a ir cerrando, creo, Albino, el tema este que nos ha ocupado buena parte del programa, que tiene que ver con una cuestión y un debate fresquito, como lo decíamos al principio, que es lo de la comisión de seguimiento de los temas de los casos de tortura en las cárceles, la visión de uno, la visión de otro, y creo que con esto podemos darle una mirada bien de contexto y específica a la situación, porque estamos con alguien que conoce mucho del tema. Exactamente, quisimos saber, digamos, ya que estamos hablando sobre las situaciones de privación de la libertad, de encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, ¿cómo está comparativamente la situación en las cárceles federales en la provincia de Buenos Aires y, por qué no, con la situación que se vive en otros países de América Latina, digamos, para tener un poco una idea, si se quiere, un poco más acertada, más global de esta problemática? ¿Este tipo de comisiones existen en Latinoamérica? Por ejemplo, vamos a preguntárselo al Defensor General de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, que tiene la gentileza de visitarnos, porque además él es el vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y ha trabajado, imagínate, muchísimo en relación a este tema. Mario, buenas noches. Gracias por visitarnos. Un gusto. Bueno, a ver, este no es un tema nuevo, no es una problemática nueva. Lo importante es saber si este tipo de organismos que van apareciendo son novedosos, ya existen en otros lugares, y qué tanto pueden aportar para solucionar el tema del maltrato y el hacinamiento en las cárceles. Sí, realmente el trabajo para reducir la violencia institucional en cualquiera de sus formas, ya sea en la cárcel, en las comisarías, en los manicomios, es un tema central para la reducción de la violencia social. Son violencias que se retroalimentan, ¿no? Y es un tema central en el tratado que Argentina ratificó junto a actualmente más de 60 países, que es el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, que pone en cabeza de los países, y Argentina está obligado con un plazo, a poner en marcha, junto al subcomité internacional, desde donde visitamos los distintos países que son parte del protocolo, un mecanismo nacional de prevención. Es decir, cada país tiene que tener un actor local que se complemente con nuestro trabajo en Naciones Unidas, y para eso tienen un año a partir de la ratificación. Si la Argentina tuvo un año a partir del 2007 para poner en marcha el mecanismo nacional, está en mora. En el Congreso Nacional esto tiene media sanción en la Cámara de Diputados y está en senadores. O sea, usted me dice que el tratamiento de un organismo, más o menos como el que ahora se discute en la provincia de Buenos Aires, también es obligatorio a nivel nacional, claro, y que no se ha cumplido todavía. En los países federales, al igual que en Argentina, en México y en Brasil, los países, además del mecanismo nacional, pueden poner en marcha mecanismos estaduales o provinciales. En países tan grandes, un mecanismo centralizado no daría abasto con la obligación de visita periódica a todos los lugares de encierro. Entonces, han puesto en marcha en México, en Brasil y otras provincias argentinas mecanismos estaduales para trabajar con el mecanismo nacional. Lo que yo quiero remarcar es que es una obligación internacional de Argentina incumplida a través de una ley nacional, y que algunas provincias ya lo han puesto en marcha antes del mecanismo nacional, caso Chaco, donde ya está funcionando, y en la provincia de Buenos Aires hay un proyecto con media sanción muy similar al que está pendiente en Nación, es decir, que acá las organizaciones y los sectores del Estado, de los distintos poderes que han participado, se elaboró un anteproyecto que tuvo media sanción en el Senado Provincial, y ahora está a la espera en... Claro, el que hablábamos recién, de carreras. Y digo, lo que creó el decreto de Daniel Scioli, este comité interministerial, ¿podría llegar a reemplazar o a cumplir con esa norma que exigen los organismos internacionales? A ver, en verdad yo todavía no leí el decreto, vi en los medios masivos de difusión que se ha dictado un decreto en la materia. El tratado internacional claramente exige que sea una ley, no puede ser por decreto. Y tiene que ser un órgano independiente, el segundo requisito. Es decir, no puede nadie controlarse a sí mismo, no pueden ser integrantes del propio Poder Ejecutivo que controlen los lugares dependientes del Poder Ejecutivo. Ahora, lo que pasa todo es eso que, surge del tratado internacional, no es sujeto de interpretación.
Han hecho algunos, discúlpenme, algunos países han hecho algo transitorio. Por ejemplo, en México lo sacaron por un decreto a referéndum de la ley, pero le dieron las funciones de mecanismo, un mecanismo independiente. En ese caso viene a ser es la Comisión Nacional en México, que viene a ser como una defensoría del pueblo. Claro, pero ¿sabe qué? Coriolano, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires lo que dice el Ejecutivo es que el proyecto que impulsa un sector del oficialismo, nosotros estuvimos hablando en el bloque anterior con el impulsor de esa propuesta, Santiago Carreras, en algún punto se arroga facultades que son del Ejecutivo, como por ejemplo fijar cupos carcelarios. ¿Cuál es la verdadera razón de ser de ese organismo que debe crear una ley? Precisamente yo arrancaba hablando de violencia institucional y el impacto en la violencia social. Tal vez vamos demasiado rápido y todavía no se dijo que ese tratado internacional del cual Argentina es parte, y de 63 países hay 30 países, un poco lo que preguntaban ustedes, que ya pusieron en marcha esos mecanismos nacionales que tienen como mandato la prevención de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a través de las visitas periódicas. Este es un grupo de expertos independientes que tienen que tener pluralidad de saberes, equilibrio de género, representación de minorías. Es decir, no solo abogados, sino médicos, psicólogos, asistentes sociales, no solo varones, también mujeres, que periódicamente visiten de manera sorpresiva y también programada a los lugares de detención y hagan recomendaciones de políticas públicas y de medidas que se deban tomar para la reducción de la tortura y para la reducción del hacinamiento. Pero puede, por ejemplo, este organismo eventualmente decir, bueno, miren, en este penal hasta acá llegamos, el cupo es permitido hasta acá y no pueden entrar, digamos, ningún otro detenido, y en todo caso programar actividades, todo ese tipo de cuestiones. ¿Pueden hacer cuestiones que tengan que ver con la gestión en materia de la política penitenciaria? Porque eso es lo que se discute hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero habría que desgranarlo un poquito más el tema, porque el mandato del mecanismo local es hacer visitas periódicas para formular recomendaciones. Eso es lo que está obligada Argentina a poner en marcha. Ahora, la ley tiene que darle funciones reglamentarias a ese mecanismo local, en el cual cada país ha establecido con la creatividad y la soberanía que tiene más o menos facultades. El tema específico del cupo carcelario, que es un tema técnico, de hecho hay una demanda de inconstitucionalidad planteada en la Corte Provincial por la Defensoría de Casación en este tema, que está pendiente de resolución. La Corte Nacional, en el caso del habeas corpus colectivo interpuesto por el CELS, conocido como el caso Berbisky, obligó a las provincias a dictar legislación en esta materia y hubo una comisión interpoderes funcionando en la provincia que elaboró un anteproyecto de ley de cupo como un tema central, limitar la capacidad de una cárcel para que si puede alojar a 1000, no se pongan 5000. Entonces, ¿cuál es el límite de alojamiento de personas en un lugar de encierro? Puede ser sujeto a reglamentación legal. Ahora, si la pregunta es, ¿este mecanismo puede tener facultades de dictaminar en la materia? Claramente sí. No hay inconveniente en que se recomiende al Poder Ejecutivo o haya comisiones interpoderes o haya distintas fórmulas legislativas que limiten la capacidad de alojamiento de la cárcel. Un segundo, Fabián, para complementar, digo, yo se lo pregunto porque ayer la reacción de algunos hombres cercanos al gobernador, por caso el diputado provincial Guido Lorenzino, que es un hombre que abiertamente responde además al gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo, mire, la verdad es que no entendemos la crítica que hace la Comisión Provincial por la Memoria a este organismo interministerial, porque en realidad la sensación que tenemos es que ellos quieren legislar en materia de política penitenciaria. Entonces, que ganen una elección, que se presenten a elecciones, que ganen y definan ellos la política en materia penitenciaria que hay que aplicar en la provincia de Buenos Aires. Esa era la crítica, digamos, que era inconstitucional y que además, bueno, políticamente buscaba eso, digamos, manejar desde una ley o desde la legislatura de un organismo toda la política penitenciaria. Sí, sin duda las decisiones en esta materia de a cuánta gente se encierra, a quién se encierra, cómo se la encierra, por qué motivo y cuánto tiempo, algunas preguntas que cualquier democracia uno se hace y termina viendo que se encierra más gente de la necesaria, no están todo lo que debieran estar y no todo lo que están debieran estar, pero lo cierto es que se terminan por cuestiones de decisiones de política criminal encerrando a los más jóvenes, a los más pobres, a los más vulnerables y a veces esto empeora la situación y no la mejora. Digo, para poner en preguntas concretas decisiones de tipo política. Y estas tensiones políticas que tienen que ver con la posición que uno tenga al respecto,
sin duda que generan debates de este tipo. Me parece que las medidas de ingeniería institucional que se están debatiendo en la provincia hoy reciben este tipo de debates y discusiones saludablemente, porque no me parece un tema menor que la política y en su caso la legislatura estén viendo cuáles son las mejores fórmulas para reglamentar las facultades de encierro y de liberación. Entonces son tensiones que son propias de los sistemas penales. Esta misma situación la hemos visto en los países que hemos visitado en la región, México, Paraguay, Honduras, se han dado los mismos debates cada vez que hemos tratado de intervenir en este tipo de cuestiones. Es bueno que se den, también es bueno que las leyes que salgan sean lo mejor posible, claro, pero son tensiones lógicas.